y embarazo. Recuerden que esta es una patología bastante frecuente. También recuerden que el 90% de la diabetes mellitus corresponde a la gestacional, o sea, la que aparece por primera vez durante el embarazo. Habíamos mencionado que para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional hay que efectuar la prueba de tolerancia a la glucosa, administrando 100 gramos de glucosa en 5 minutos, hacer un control en ayuno, luego se ingiere los 100 gramos de glucosa, un nuevo control a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Habíamos mencionado aún para este caso tan frecuente como es la diabetes, inclusive los valores son diferentes para el Grupo Nacional de Diabetes o también el de Sullivan y por otra parte para Coltan y Carpenter. No se olviden que son valores anormales para el Grupo Nacional cuando en ayunas es igual o mayor a 105 miligramos por decilitro. En cambio, para Constant, igual o mayor a 95 miligramos en ayunas. Luego, en la primera hora, para el Grupo Nacional, igual o mayor a 190, y para Constant, igual o mayor a 180. La segunda hora, para el Grupo Nacional, igual o mayor a 165 y para Constant, igual o mayor a 155. Y en la tercera hora, para el Grupo Nacional, igual o mayor a 145 y Constant, igual o mayor a 130. Fíjense, estos valores, como han podido observar, son diferentes en ayunas, primera hora, segunda hora y tercera hora. Cada uno es libre de elegir los valores que crea conveniente. Entonces, uno decide aceptar o todos los valores del Grupo Nacional o todos los valores de Constant para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Con 2 valores alterados ya se efectúa el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Un solo valor implica que el 15%, con un solo valor alterado, el 15% de estas pacientes van a desarrollar diabetes mellitus gestacional. Habíamos mencionado que el equipo de tratamiento de la embarazada diabética estaba constituida por la
propia paciente, por una enfermera especialista, nutricionista y el neonatólogo. Y habíamos aclarado que el objetivo de este equipo es lograr un estado de euglicemia, o sea, valores normales de la glucosa durante el transcurso del día, las 24 horas, y durante todo el embarazo. Y este objetivo se logra con dieta, ejercicios, el uso de insulina y actualmente también el uso de hipoglicemiantes orales. Digo actualmente porque hasta hace pocos años estaba contraindicado el uso de hipoglicemiantes orales distintos a la insulina. Entonces, en estas pacientes es fundamental la dieta. Una paciente embarazada con diabetes mellitus debe recibir 30 calorías kilo peso día. Además, a esto debe añadirse 300 calorías extras para el aumento de peso durante el embarazo. Ustedes saben que una embarazada debe aumentar aproximadamente de 10 a 12 kilos durante el embarazo. Y para esto se requiere 300 calorías extras para lograr este objetivo. Lógicamente, estas calorías extras van a permitir el desarrollo adecuado del feto. Vamos a suponer que es una mujer que pese 60 kilos. Entonces, si le damos 30 calorías kilo peso día, requiere 1800 calorías, más las 300 calorías para el aumento de peso en el embarazo o desarrollo fetal, requeriría 2100 calorías. Algunos autores, por este motivo, recomiendan directamente administrar 35 calorías kilo peso. Si nosotros multiplicamos 35 por 60, viene a ser también 2100 calorías. Entonces, ahora, del total de calorías, tenemos que distribuir estas calorías en el desayuno, almuerzo, la cena y lo que se denomina snacks, o sea, pequeños alimentos entre las comidas principales. Del total, hemos utilizado el ejemplo de 60 kilos, 2100 calorías en total. De estas 2100 calorías,
Para este ejemplo, el 10 al 20% de las calorías debe administrarse con el desayuno. Un 20 a 30% de las calorías con el almuerzo, un 30 a 40% con la cena y el resto en lo que se denomina snack. Por tanto, pueden observar que la mayor cantidad de calorías tiene que recibir durante la cena, 30 a 40% del total de las calorías diarias. Por otra parte, ustedes saben que los alimentos están en base a carbohidratos, a grasa y proteínas fundamentalmente. Siguiendo con el ejemplo, el 40% de la cantidad total de calorías debe ser administrado por carbohidratos. Con el ejemplo sería 840 calorías vía carbohidratos. Grasa también 40% y tiene que ser grasa de preferencia insaturada, grasa insaturada. Al ser 40% también implica 840 calorías. Y luego un 20% del total de las calorías deben ser proteínas. En este caso vendría a ser 420 calorías. Por otra parte, no olviden que 1 gramo de carbohidratos y 1 gramo de proteínas aportan 4 calorías. En cambio, 1 gramo de grasa aporta 9 calorías. Por este motivo, si ustedes recuerdan que en el equipo de tratamiento debe estar presente nutricionista, porque lógicamente nosotros podríamos aprender a hacerlo adecuadamente, pero habría que hacerlo permanentemente para tener los valores correspondientes. ¿Cuántas calorías, por ejemplo, tiene un plátano, una manzana de tamaño normal, un pedazo de pollo, carne de pollo o de carne de vaca? Entonces, los nutricionistas tienen estos valores, tienen sus tablas y pueden hacerlo perfectamente, confeccionar y distribuir el total de calorías tanto en el desayuno, almuerzo, cena, snacks y también distribuirlo entre carbohidratos, grasas y proteínas. Control de la glicemia. En la embarazada con diabetes mellitus hay que hacer controles diarios y controles en ayunas 1 a 2 horas postprandial y antes de acostarse. Por tanto, en estas pacientes hay que efectuar 5 controles diarios. 5 controles diarios. En ayunas, después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena
y para acostarse. El control en ayunas sirve básicamente para el ajuste de la dosis de insulina. Y los postprandiales fundamentalmente para detectar riesgo de macrosomía fetal. El otro componente, dijimos, para el estado de euglicemia era los ejercicios. Es fundamental que esta paciente embarazada realice ejercicios livianos, está embarazada, como media hora después de las comidas. Puede hacer aeróbicos, livianos, ejercicios en bicicleta estacionaria o caminar, porque los ejercicios incrementan el uso de glucosa, sobre todo por el músculo. Y además disminuye la producción hepática de glucosa. Entonces, es muy conveniente que la embarazada diabética efectúe ejercicios, lógicamente considerando su estado gestacional. El tratamiento fundamental que se hacía era el uso de insulina. Y como les repito, hasta hace algunos pocos años solo se utilizaba insulina. Ustedes saben, es una hormona producida en páncreas por las células beta de los islotes de Langerhans. Y repetimos que la insulina fue descubierto por Banting y Best en 1921 y utilizado por primera vez en obstetricia en 1923, o sea, utilizado en el embarazo. Y con esto, pues, los resultados han sido muy favorables, sobre todo con una disminución marcada de la morbimortalidad materna y también una disminución marcada de la morbimortalidad feto-neonatal, aunque todavía en relación al feto y al neonato está ligeramente incrementada. Ustedes saben que existen diferentes tipos de insulina debido a su acción. Hay insulinas de acción rápida, como la Lispro, el Aspart, como su nombre indica, actúan rápidamente en 20 a 30 minutos y empieza su acción. Luego hay insulinas de acción corta, como es la insulina regular o llamada también cristalina, y tiene una duración de su efecto de 6 horas. Luego, la insulina de acción intermedia.
Fundamentalmente es la insulina isófana, como es la NPH, y la insulina sin, como es el Humabin, el Novolin. En nuestro medio, la insulina de acción intermedia NPH es bastante utilizada. NPH significa neuroprotamina agonist. Luego están las insulinas de acción larga. En general contienen zinc para que su acción sea mucho más larga. La intermedia tiene una acción de 12 a 16 horas aproximadamente. Y es frecuente encontrar insulinas premezcladas que tienen un porcentaje de insulina NPH y otro porcentaje de insulina Lispro. En obstetricia se utiliza sobre todo la insulina intermedia NPH, la insulina cristalina o de acción corta. Por otra parte, al utilizar insulina, se utiliza de acuerdo a las semanas de gestación y además de acuerdo al peso de la paciente. Vamos a continuar con el ejemplo de la paciente de 60 kilos. Cuando es un embarazo menor a 18 semanas, se administra 0.7 unidades de insulina kilo peso día. En el ejemplo de 60 kilos, tuviera que ser 42 unidades de insulina por día. Cuando es una gestación de 18 a 26 semanas, se requiere 0.8 unidades de insulina kilo peso. En este ejemplo, correspondería a 48 unidades de insulina. Y cuando está entre las 28 a 36 semanas, se requiere 0.9 unidades de insulina kilo peso día, y en este ejemplo sería 54 unidades de insulina. Y cuando es mayor a 36 semanas, se requiere 1 unidad de insulina kilo peso día. Vamos a suponer que un embarazo de 37 semanas, entonces hay que administrarle 60 unidades de insulina por día. Por otra parte, del total de esta insulina, vamos a suponer 37 semanas de gestación, requiere 60 unidades, 2/3 tiene que ser matutino y 1/3 de la insulina total por la noche, nocturno. Entonces, le correspondería en el ejemplo 40 unidades de insulina por la mañana y 20 unidades de insulina por la noche. Por otra parte, de la insulina matutina, 2/3
tiene que ser insulina NPH y 1/3 insulina cristalina. Entonces, de acuerdo al ejemplo, que en la mañana sería 40 unidades, de estas 40 unidades, 27 aproximadamente son insulina NPH y 13 insulina cristalina. Y estas 40 unidades deben administrarse antes del desayuno. El tercio restante, que corresponde a 20 unidades, de estos, la mitad corresponde a insulina NPH y otra mitad a la insulina cristalina. Entonces, de los 20, 10 tienen que ser insulina cristalina administradas antes de la cena. Y las otras 10 unidades restantes es insulina NPH que se administra al acostarse. Y de esta manera recibe total 60 unidades en el ejemplo que hemos descrito. Si ustedes hacen los cálculos, en total, de la insulina, el 61.2% corresponde a insulina NPH y el 38.8% corresponde a insulina cristalina. Por otra parte, cuando se hace insulina, si uno quiere ajustar la dosis de insulina, debe haber un ajuste máximo de 3 unidades de insulina por día, ya sea aumentando o disminuyendo la dosis de acuerdo a los resultados de la glicemia. Por otra parte, antes de ajustar la dosis de la insulina, es necesario ajustar la dieta, la actividad física y control de procesos infecciosos, control de estrés. En algunas pacientes, donde es muy difícil el control, es necesario el empleo de bombas de infusión para una administración mucho más apropiada de la insulina. Recuerden que la diabetes causa daño, mucho daño, pero en mucho tiempo, meses a años. En cambio, la hipoglicemia causa mucho daño en poco tiempo, en cuestión de minutos. Tanto a la madre como sobre todo al feto puede causar mucho daño. Por eso es fundamental una dosificación adecuada, apropiada de insulina. Actualmente se está utilizando con mayor frecuencia los hipoglicemiantes orales. En realidad, se empezaron a utilizar a partir del año 2000, pero con ciertas reservas. Y los estudios actuales dicen que existe bastante seguridad
para el uso de los siguientes hipoglicemiantes orales. El gliburide es una sulfonilurea de segunda generación. Se considera que no atraviesa la barrera placentaria. Su mecanismo de acción consiste en estimular la producción de insulina pancreática, tanto materna como en el neonato. Sus efectos adversos, tanto materno y fetal, son similares, comparables a la insulina. La dosis diaria máxima es de 10 miligramos cada 12 horas. Por tanto, estos hipoglicemiantes orales solo se utilizan en embarazadas con diabetes mellitus gestacional y no en embarazadas con diabetes pregestacional. O sea, en la clasificación de White sería A1, A2 se puede utilizar. En cambio, el B, C, D adelante no se debe utilizar los hipoglicemiantes orales. Hipoglicemiante es la metformina, que corresponde a las biguanidas. Puede atravesar la barrera placentaria y su efecto de provocar hipoglicemia fetal es mínimo. Incrementa el uso de la insulina por el tejido muscular, el hígado, y disminuye la gluconeogénesis. La dosis diaria es de 500 a 2500 miligramos de metformina. Entre sus efectos colaterales es que puede provocar náuseas, diarrea y disconfort abdominal. Y finalmente la acarbosa es una glucosidasa alfa, o sea, una enzima que facilita el uso que favorece la acción de la insulina y entonces la acarbosa, quiero aclarar, es un inhibidor de la glucosidasa alfa. Es un inhibidor de la glucosidasa alfa. Favorece la acción de la insulina e inhibe la acción de la sacarosa. Por tanto, repito, estos hipoglicemiantes orales son cada vez más utilizados.
conducta anteparto, o sea, el control durante el embarazo. Una vez hecho el diagnóstico, estas pacientes ser controladas cada 2 semanas por obstetricia. Recuerden que es un embarazo de alto riesgo. A partir de las 16 semanas de gestación, solicitamos dosificación de alfa-fetoproteína por el riesgo aumentado de defectos del tubo neural. Y lógicamente también podemos observar defectos o malformaciones mediante una ecografía serial. Por otra parte, la ecografía nos va a poder determinar el riesgo de una macrosomía, el riesgo de un polihidramnios y el seguimiento del desarrollo morfológico fetal. Estas pacientes deben, si el tratamiento es adecuado y la paciente cumple con las indicaciones, debe haber un estado euglicémico donde el riesgo fetal pues es mínimo. Repito, deben hacerse glicemias en ayunas 2 horas postprandial y una glicemia antes de acostarse. Por ser un embarazo de alto riesgo, a partir de las 28 semanas de gestación, se efectúan las cardiotocografías sin estrés y, en casos necesarios, el perfil biofísico, que repito, el perfil biofísico fetal se realiza mediante la cardiotocografía sin estrés y la determinación del volumen de líquido amniótico por ecografía. El perfil biofísico fetal nos va a permitir determinar si existe o no existe bienestar fetal, las condiciones en que se encuentra el feto. Conducta intraparto. En una paciente con control adecuado debe llegar al parto euglicémica. Por parte, la vía de nacimiento debe ser de preferencia vía vaginal y la cesárea debe ser solo para productos macrosómicos o cuando exista una indicación obstétrica. Por ejemplo, una presentación podálica, que ahora es una verdadera indicación, una situación transversa o una placenta previa, por ejemplo. El día en que se va a atender el parto, o se va a inducir el parto, si hay un control adecuado, tiene que ser con un embarazo de 39 semanas o más. Sobre todo si el control era solo con dieta y ejercicios. Si fue necesario el empleo de insulina o hipoglicemiantes orales, el parto debe ser entre las 37 a 39 semanas.
Y cuando existe una inestabilidad en el control, el parto puede ser un parto pretérmino tardío entre las 34 semanas hasta las 36 semanas, 6 días. En estos casos se puede considerar este periodo de tiempo cuando el control resulta ser bastante difícil o complicado. Estas pacientes están en ayunas el día del parto o finalmente en la cesárea, canalizadas con glucosa al 5 o 10% y recibir insulina de 0,5 a 2 unidades cada hora. De 0,5 a 2 unidades por hora. Entonces, y además hay que hacer controles cada hora de 2 unidades de glicemia para poder ajustar la dosis cada hora. No se olviden que es frecuente la muerte fetal, el óbito fetal en las últimas semanas de gestación y también durante el parto. Por eso debe haber un control estricto de la frecuencia cardíaca fetal y de los valores de glucosa. En el periodo postparto, pues las necesidades o la dosis de insulina disminuye considerablemente una vez que se produce el expulsivo y sobre todo el alumbramiento. Cuando sale la placenta, disminuyen considerablemente todas estas hormonas y la enzima insulinasa placentaria, el cortisol placentario, la hormona lactógeno placentario, pues ya dejan de tener acción diabetógena. Por tanto, en el posparto, el uso de insulina prácticamente no se realiza o se utiliza insulina cristalina a dosis mínimas. Planificación familiar. Cuando existe compromiso vascular, o sea, en la clasificación de White D, F adelante, se sugiere un método de planificación familiar definitivo, o sea, la esterilización y lógicamente también cuando existe ya paridad satisfecha. En los otros casos hay que utilizar los dispositivos intrauterinos para planificación familiar, los métodos de barrera como el condón y hormonales que solo contengan progestágeno. Están contraindicados los hormonales combinados que tengan estrógeno más progestágeno, porque los estrógenos favorecen la hiperglicemia. Por otra parte, es fundamental a estas pacientes con diabetes mellitus gestacional después del parto hacer controles seriados. No se olviden que un 50% años desarrollan diabetes mellitus tipo 2, diabetes y parto pretérmino. En algunas ocasiones, cuando hay amenaza de parto pretérmino, hay que utilizar tocolíticos. En estos casos están totalmente contraindicados los betamiméticos como la terbutalina. Entonces, si hay amenaza de parto pretérmino como tocolítico o útero inhibidor, utilizamos de preferencia la nifedipina de primera línea y también podríamos utilizar
antiprostaglandínicos como la indometacina. Por otra parte, si existe una verdadera amenaza de parto pretérmino, por ejemplo, a 33 semanas, hay que utilizar inductores de la madurez pulmonar como son la dexametasona, como la betametasona. Y utilizar betametasona implica un alto riesgo de provocar una cetoacidosis, o sea, cuerpos cetónicos abundantes. Y si es que es necesario utilizar corticoides para madurez pulmonar, es fundamental incrementar la dosis de insulina y hacer controles frecuentes de glicemia materna. Muy bien, con esto hemos terminado el tema de diabetes y embarazo. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere alguna aclaración, con mucho gusto en este momento.